Toda mariposa, cuando aún es oruga, se alimenta de una planta específica. Y sin este alimento particular, la oruga moriría. En la mayor parte de los casos no sabemos por qué cada variedad de mariposa se alimenta de una sola clase de planta. Pero al menos en un caso se ha descubierto el secreto. Después de mucho tiempo de observación y estudio, la mariposa llamada heliconia es una de las numerosas mariposas emparentadas que habitan en los trópicos de Sudamérica. Un entomólogo científico que estudia los insectos de la Universidad de Texas ha observado con cuidado la relación que hay entre la oruga de la heliconia y una planta tropical llamada pasionaria. Pues esta planta es su único alimento. La oruga no come de otra planta, pues si ella lo hiciera, moriría con seguridad. Piensa por un momento si te gustaría comer el mismo alimento durante toda tu vida, como el brócoli o la coliflor. Desayuno, almuerzo y cena durante toda tu vida. Por supuesto que no te gustaría, pero esta oruga de la heliconia sí lo hace y con muchísimo placer. Y hay una razón especial para esto. Los jugos de la planta pasionaria son venenosos para todos los demás insectos, pero no para la oruga de la heliconia. Pero esta explicación no es suficiente para explicar el por qué esta oruga se alimenta exclusivamente de la pasionaria. La otra razón es que los jugos de la planta contienen componentes químicos que le dan un sabor tan desagradable a la oruga, tanto que ningún pájaro o depredador se atrevería a comérsela. Es su alimento, pero también es su protección para sobrevivir. Es la manera de cómo protegerse. Como puedes ver, querido amigo, la oruga depende de la pasionaria, no solamente para su alimento, sino para ingerir compuestos químicos que le salvan la vida, ahuyentando a todos sus enemigos. Qué hermoso es saber que el alimento que nos da vida, que nos protege de nuestro mayor enemigo y del pecado para sobrevivir y crecer saludables, es la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Sin este alimento diario no creceríamos ni maduraríamos como hijos de Dios, quienes somos bombardeados por toda clase de ideas y conceptos humanos que enloquecen. San Juan capítulo 5 versículo 39, la palabra del Señor dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El título del tema en esta ocasión es Palabra Viva. Las multitudes escuchaban con avidez la voz clara y sonora del Señor Jesucristo. Venían de lejos para oírlo. La gente no quería perderse ni una sola palabra que fluía de los labios del Maestro. Sus notables parábolas infundían enseñanzas que los oyentes seguían recordando y comentando entre sí. Era tanta la gente que deseaba escuchar a Jesús que no siempre era fácil encontrar un sitio adecuado para ubicar a las grandes multitudes. Por eso, cierta vez cuando el espacio resultó escaso, la palabra del Señor en San Mateo capítulo 12 nos dice que tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla del mar. Y cuando el Maestro presentó su singular sermón de la montaña, debió hacerlo así, desde un monte alto, para comunicarse mejor con el numeroso público que estaba reunido. San Mateo capítulo 5. Jesús hablaba con autoridad, con certeza y convicción. Nunca Jesús dijo: tengo la impresión de que, o
me parece que, o probablemente creo que así ha de ser, o jamás él dijo, es mejor que investiguemos mejor este tema. Jamás. Por el contrario, su enseñanza era segura y no dejaba lugar a la duda. A menudo decía, te aseguro, de cierto, o te digo. Las palabras del maestro tenían peso propio, el peso de la verdad, el peso de su divinidad, pues él es y era y seguirá siendo Dios. La gente, queridos amigos, se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, según Marcos capítulo 1. Y esto molestaba en gran manera a los líderes religiosos, al extremo de que los fariseos, junto con los jefes de los sacerdotes, mandaron unos guardias del templo para arrestar a Jesús, según San Juan capítulo 7. Y cuando estos servidores del templo regresaron sin Jesús, la pregunta airada fue, ¿se puede saber por qué no lo han arrestado? Y la notable respuesta fue, nunca nadie ha hablado como este hombre habla, con autoridad, con poder. Tan fascinados habían quedado estos agentes del mal ante la prédica del maestro que simplemente no pudieron arrestarlo. Las palabras de Cristo les hablaron a sus corazones, fueron tocados por ella y terminaron desarmados en su intento de maldad. La sabiduría espiritual de Jesús provenía directamente de Dios, pero estaba profundamente anclada en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea usada por los judíos en sus días. Jesús, queridos amigos, tenía un profundo respeto por las Escrituras. Él las consideraba la palabra inspirada de Dios y las citaba en todos los casos. Su mensaje estaba impregnado de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y más todavía, Cristo sabía que Él era el centro de la Biblia. Por eso dijo a los líderes judíos, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio en mi favor. San Juan capítulo 5. Los discípulos y apóstoles de Cristo no solamente consideraban el Antiguo Testamento como la palabra revelada de Dios, sino que también legaron a la iglesia y al mundo un nuevo cuerpo de escritos sagrados, el Nuevo Testamento. Ellos registraron las palabras y los hechos de Jesús en los evangelios y escribieron cartas y libros que revelaban los hechos del Espíritu Santo en la expansión del evangelio y que fueron reconocidos como inspirados. Por eso les conocemos como las cartas del Nuevo Testamento. La unión de estos escritos nuevos con el Antiguo Testamento dio origen al libro más sagrado de los cristianos y se transformó en la obra más vendida e influyente de la historia. Sin embargo, para la visión de los escritores bíblicos, las Sagradas Escrituras no eran solamente un gran bestseller mundial. Se trataba, queridos amigos, de la auténtica revelación de la verdad divina. Según el apóstol Pedro, los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1. Ellos escribieron con sus propias palabras de acuerdo con su estilo y su cultura, pero con todo sus escritos son el testimonio de Dios. La afirmación de Pablo de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar en 2 de Timoteo capítulo 3 refleja el alto concepto que la Biblia gozaba entre los primeros cristianos. La palabra griega theopneustos, traducida como inspirada por Dios, significa soplada o inflada por Dios. Es decir, que Dios se encargó de darnos sus mensajes para que pudiéramos nosotros conocerlo mejor y disfrutar del plan de la salvación. Por ser de origen divino, la Biblia tiene un poder asombroso para transformar la vida. Al mismo tiempo, el personaje central de las Escrituras, Jesús, se ha encontrado con millones de lectores a través de sus páginas. Y querido amigo,
Tú también puedes encontrarlo por medio de la palabra divina, por medio de la Biblia. Nadie puede explicar cómo ocurre la transformación del carácter humano por medio de la influencia de esta palabra viva de Dios en la vida de una persona, siendo que es un milagro. Y millones en el planeta lo han experimentado. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y pueda venir y ver a Jesús por medio de su palabra y ser salvo de esta generación difícil que nos toca vivir. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Amén y amén.